Escucharse hoy, no palabras del hombre, no el racionamiento, no la psicología del hombre, no la filosofía del hombre, sino palabras de vida eterna, como se lo dijo Pedro al Señor. ¿A dónde iremos, Señor? No hay otro lugar. Y hoy que esas palabras de vida eterna estén en nuestro corazón. Bien, amado hermano, quedamos nosotros, estábamos hablando de lo que Dios había hecho a través de su creación, y de la forma como Dios actuó y demostró su bondad, no solo en la creación, sino desde que el hombre pecó, Adán y Eva, en la desobediencia. Vemos también el acto de bondad, que a pesar de la sentencia que fue sobre estos dos hombres, la mujer y el hombre, ¿cierto? Estos dos primeros seres creados en la tierra, puestos en la tierra, puestos en el Edén, con todo lo que Dios les había colocado allí para que señoreasen. Pero a pesar de todo, hermanos, fueron engañados. La sentencia vino por el pecado, la desobediencia, al punto de que hasta ser sacados, ser quitados de allí, de ese sitio. Y hermanos, comenzaron una vida en el desierto, lejos del Edén, donde lo tenían todo, hermano. Tremendo, ¿no? De la noche a la mañana por el pecado lo podemos perder todo, hermano. Y es una realidad, hermanos. Y el pecado, nosotros tenemos que tomarnos en serio de la situación. Y tenemos que nosotros ser más sensibles a toda situación, hermano, que quiera apartarnos, a todo engaño. Lo perdieron todo Adán y Eva, hasta el punto de tener la relación, la comunión con el Señor por causa del pecado. Pero Dios proveyó, amén, esa bondad que el Señor siempre está con la humanidad y en el plan divino. A partir de ahí, hermano, el plan divino, el plan de salvación, el plan de salvación para el ser humano. Vaya entonces conmigo a Génesis. Seguimos allí porque en el siguiente acto podemos nosotros ver el capítulo 6. Arrancamos de allí. En el capítulo 6 dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3, quiero llamar ahí la atención de algunos textos de ahí en adelante. Dice el Señor, dice Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjese, ¿a dónde más se estaba llegando la situación? A este punto, hermano, se llegó. Después de unos años en la tierra, después de lo que Dios había puesto en el corazón de ellos, la eternidad la perdieron lo que había entregado Dios en el Edén, fueron sacados, caminaron en el desierto, se vio la maldad, la violencia creció, fue multiplicado, y mientras los hombres iban creciendo y más se multiplicaban, así mismo la maldad y la violencia se multiplicaba. Recuerden ustedes lo que pasó entre Caín y Abel, ¿cierto? A su propio hermano, que le quitó la vida, y Dios tuvo que, hermano, también sacarlo al desierto y colocó una marca, un sello en su frente, creo que era en su frente, ¿cierto? En un lugar especial colocó ese sello para que nadie le hiciera daño, pero hermano, iba de ahí en adelante a tener muchas situaciones complejas Caín en su vida de caminar. Vemos aquí entonces, amado hermano, que el Señor en aquellos tiempos, y dice, pero el versículo 8
que es donde quiero hablar ahí, y estamos hablando de la bondad de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. ¿Quién halló gracia, hermano? Hermanos, si en ese tiempo dicen los comentaristas, los comentarios de la Biblia, que si no hubiera en ese tiempo Noé, como estaba delante de Dios, hermano, créalo que todo, hermano, todo Dios lo había raído, hermano, desaparecido, exterminado. Pero hubo un hombre que hizo la diferencia, hermano. Y eso es lo que nos está llamando a la bondad de Dios, que podemos ver aún por encima de todo lo que se presentaba en aquellos tiempos en la tierra, cómo estaba el corazón de continuamente al mal. Había un hombre que hacía la diferencia. Había un hombre que tenía temor de Dios. Había un hombre que hacía lo justo, que caminaba en verdad. Había un hombre que amaba a Dios. Había un hombre que había conocido la bondad de Dios. Y ese era Noé. Por eso dice la escritura que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Versículo 11, sigamos leyendo. Ahí en el capítulo 6 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? Violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, hermanos, porque toda carne había corrompido, ¿qué es su camino, hermanos? ¿Ve? Toda carne, ¿qué? Cuando habla de carne, habla de ¿qué? Hombre, todas las personas, niños. Aquí, hermano, cuando dice todo, hermano, son todos, hasta los niños, los jóvenes, los ancianos. Todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Oiga, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. ¿Estamos bien allí? El versículo 7, el capítulo 7, versículo 1 dijo: luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta ¿qué? Generación. ¿No está pasando hoy igual en el mundo, en la tierra, hermanos? ¿Será que hay algo diferente de lo que Dios vio en aquel entonces a lo que hoy está viendo? ¿O quizá el pecado ha aumentado más en la faz de la tierra? Toda carne se ha corrompido, hermano, en su camino, en su diario vivir. Así está la tierra hoy, hermano, como los tiempos de ¿qué? De Noé. Son las señales que Dios, de una u otra manera, en el plan divino de salvación, los hombres y los santos profetas de Dios mostraron que el fin de la tierra iba a ser como lo que estamos viendo hoy. Dios nos permitió vivir y nacer en estos tiempos, ¿cierto? En el año 1900, algunos de 1970, 1950 o 50 o 60, algunos 1981, 1990, 2000, hay unos muy jovencitos, pero esta generación Dios nos la ha permitido ver hoy y ver con tantas señales al pie de la letra y el cumplimiento de la palabra de Dios por lo que dijeron aquellos tiempos los hombres de Dios. La bondad de Dios fue manifestada ¿de qué manera, hermano? Y usted me está diciendo: pastor, pero yo no veo la bondad de Dios. Dios dijo que iba a raer, hermano. Pero a pesar de todo, hermanos, un hombre que llamó la atención de Dios y dijo: porque eres delante de ¿qué? De mí, justo en esta generación. ¿Cómo está nuestra justicia hoy delante de los hombres? Delante de Dios. ¿Cómo vive tu vida? ¿En justicia? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Justicia en la casa, en el hogar, justicia en el trabajo. Pero sabe, hay veces, hermano, estamos tan inundados en todo
que hay veces el cristiano calla ante la injusticia en el trabajo, en la casa, allá afuera, y no podemos nosotros ser iguales a este mundo. Tenemos que ser ¿qué? Diferentes. El capítulo 7, versículo 17 dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Sentencia sobre todos los seres humanos, sobre todas las bestias, aún sobre las aves. Dicen que aproximadamente los comentaristas que puede ser que Noé hizo el arca entre 70, 80, 90 años. Por lo que dice también allá en el versículo 3 del capítulo 6, que los años serán 120. Dios estaba fijando un tiempo y un tiempo de gracia, hermanos, como hoy está ese tiempo de gracia que estamos viviendo nosotros todavía para todos los seres humanos. Él ya lo había dicho, ya lo había visto, pero Él fijó al menos un tiempo de gracia. Y dice dice en el Nuevo Testamento que Noé de alguna u otra manera predicó, hermano, antes del diluvio, aquellos hombres y mujeres malos que estaban violentos, que su vida era corrompida, que su vida estaba trastornada por el pecado. Pero nadie, hermano, mire, fíjese, nadie le entró a la iglesia, hermanos. Nadie, ni uno, hermano, no encontró ni uno, hermanos. Dice la escritura que solo su familia, hermano, su familia pudieron entrar. Pero crea lo que este hombre predicó a los hombres de la bondad, del perdón, del arrepentimiento. Pero la gente se mantuvo en esa situación, en esa naturaleza. No es lo mismo que se está hoy haciendo. Se predica hoy en las calles, se va a la gente, se va a nuestras familias, se va a nuestros vecinos, se va a nuestros compañeros y quieren persistir en su pecado, persistir esclavizados allí. Se les da el testimonio en la casa a los hijos, a los papás, se les da el testimonio a la esposa, se le da testimonio al padre, se le da el testimonio a los hijos, hermano, de la bondad, de lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Porque cuando vivimos verdaderamente la vida de Dios, hermano, en esa verdad, oh Dios, hermano, estamos impartiendo luz en medio de las tinieblas a los que están allá afuera. Pero aún la gente no quiere. La gente puede reconocer que eres una mujer buena, que eres una mujer, un hombre nuevo, que Dios ha hecho algo en usted, su familia. Lo puede reconocer, pero no quieren reconocer a nivel personal ellos propiamente que necesitan un Salvador, que necesitan ser perdonados, que necesitan de la bondad de Dios, que necesitan de la justicia de Dios, que necesitan ser lavados, justificados ante el Padre, que necesitan ser conducidos verdaderamente hacia la cruz, hacia la eternidad. Pero la gente, vemos, hermano, que es de continuo el rechazo a la palabra, a la santidad, a la bondad, a la verdad, a lo justo. Ese es el rechazo hoy de la humanidad. Y eso es lo que Noé estaba enfrentando en aquel tiempo, hermanos. Dice que se abrieron las compuertas de los cielos, las cataratas del abismo, salieron las aguas y comenzó a inundar toda la faz de la tierra. Pero algo que yo quiero hacer énfasis aquí, porque en estos días escuchaba yo, hermano, por internet, y qué engaño, qué gran mentira, hermanos, sobre la inundación del diluvio. Dice que solo fue en esa parte, no más. Que el diluvio para ellos solo fue porque Noé no conocía toda la tierra. Noé solo conocía una parte. Nunca Noé había navegado. Quizá era el primer barco que se hizo con la instrucción de Dios para poder ser levantado en medio de las aguas y poder ser salvados. Quizá ya habían barcos en los ríos para transportarse en el mar, pero Dios le dio una instrucción especial a Noé con unas características muy precisas, que hoy todos los barcos, sean canoas, sean barcos, yates grandes, buques grandes, cumplen este direccionamiento, cumplen estos requisitos.
este ancho, este largo, este alto. Pero dice el versículo 19, y ahorita le cuento lo que están diciendo en las redes, en estos medios. Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Oiga, ¿fueron qué? Mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, vea, todos los montes altos, todos los montes más altos. ¿Sabía usted que el monte más alto sobre la faz de la tierra, creo que es el monte Everest? Más de 8.800 metros sobre el nivel del mar, donde ya prácticamente ya no hay oxígeno. Es difícil llegar a una altura de esas, porque se puede morir la persona, falta el oxígeno y queda ahí. Dice que llegó a lo más alto de todos los montes que habían y fueron cubiertos. Pero la escritura aún en el versículo 20 nos da aún algo más preciso, hermano. Uno pudiera decir en el versículo 19, no sabemos qué tan alto fue por aquellos dos montes más altos. Dice que fueron 15 codos más alto que subieron las aguas, oiga, de todos estos montes. Después fueron cubiertos los montes. Si me puedes ayudar a buscar ahí, Juan Carlos, por favor, en otra versión, 15 codos, ¿a cuántos metros se pudo más subir el agua de la altura de estos montes que estaban sobre la tierra, cierto? Al cual ascendió más. Aproximadamente, ¿qué? 7 metros, hermanos. No había bestia de esa altura que lograra tal vez llegar a esos montes, porque déjeme decirle, no había oxígeno también. Fíjese cómo fue la llena la tierra, hermano, de agua, hasta el punto de llegar a una longitud, una altitud donde ya no había ni siquiera oxígeno. O sea, ni para abajo ni para arriba, hermanos. 7 metros por el alto de... ¿Y qué están diciendo hoy? Que eso no fue así. Ahí está en internet, búsquelo, ahí está, estos hombres. No, eso no fue así. Solo fue una parte nomás. La tierra no fue inundada toda. Pero la escritura me dice que toda la faz, toda, ¿qué? La faz de la tierra fue, hermano. Dice el versículo 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde los hombres hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, borrados, quiere decir la palabra raídos, destruidos, exterminados. Y usted me dice, pastor, pero yo no veo aquí por ningún lado la bondad de Dios. Y quedó solamente Noé y con los que, ¿qué? Y con él estaban en el arca su esposa, sus hijas, ¿cierto? Y los esposos de sus hijas. Pero aquí vemos la gran bondad de Dios para con Noé. El versículo 1, el capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Cuántos días fue inundada la tierra, hermano? 40 días, 40 noches. Noé había preparado todo en el arca. Dios le había dicho todo. Pero Noé no sabía cuánto tiempo iba a pasar en esa arca, hermanos. Y la escritura nos enseña a nosotros que las aguas, dice el versículo 5, fueron descreciendo hasta el mes décimo, en el mes décimo, en el décimo, al primer día del mes. Y se descubrieron las cimas de los montes, oigan.
Había pasado 7 meses, aproximadamente 15 días. Pero ¿sabe realmente cómo podemos ver la bondad de Dios sobre el hombre, hermanos? En el capítulo 8, versículo 13, dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba ¿qué? Seca, perdón. ¿Cuánto tiempo duró Noé en el arca? Y no es que Dios se hubiera olvidado, Dios le sustentó. 1 año y 10 días aproximadamente. 1 año y 10 días, amado hermano, flotando en medio de las aguas sobre la faz de la tierra, con todos los animales, reptiles. ¿Estaría usted encerrado? ¿Estaría usted dispuesto para estar encerrado en un arca por 1 año, en un barco con muchos animales que alimentar, hambrientos, sedientos? ¿Cómo hizo Noé? ¿Cómo hizo la familia, hermano? Vemos la gran bondad de Dios. Fue Dios que sustentó, hermanos. No sé cómo hizo, multiplicó, así como fueron multiplicados los panes, los peces, frente a los hombres, frente a las multitudes. Nunca se acabó el alimento, nunca se acabó el agua, ni para ellos, ni para lo que estaba dentro de eso. Vemos, hermano, la superbondad de Dios extremo, hermano, allí sosteniéndoles, sustentándoles. Dice el versículo 20 o el versículo 16: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Después de descender, eso lo hizo, miren, Noé. Y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del hombre, del corazón, perdón, del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras, aquí vienen, miren, la promesa de Dios: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. O sea, la siembra, ¿qué? Y la cosecha, ¿cierto? El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios mostró su gran bondad y su poder con Noé y con la familia de Noé, así como la quiere mostrar Dios en estos tiempos con nosotros. Y no solo con usted, hermanos. Quizá usted no es Noé, quizá usted no es el hombre de la casa, quizá usted es la mujer de la casa, quizá usted es el hijo de la casa. Y usted y yo vamos a hallar gracia, y hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Pero Dios quiere ver hijos que amen la justicia y amen la verdad, que no se dobleguen ante la seducción de este mundo, ante las prácticas de este mundo. Que nuestra mente sea la mente de Cristo. Iglesia. Y que no nos dejemos seducir, porque el enemigo está obrando sutilmente y muy sutilmente con todo lo que está pasando en el mundo. Y estás queriendo seducir a las familias,
queriendo seducir al cristiano de alguna u otra manera. Si fue atrevido para atentar al Señor y seducirlo para que cambiara esas piedras en un pan. ¿No lo puede hacer con nosotros? ¿No está allí a la puerta del enemigo para ponernos la trampa, el engaño? Hermano, tenemos que estar escondidos en Cristo. Y sabe que aparte de esa promesa, Dios estableció un pacto con Noé y con toda la tierra y con los seres humanos a pesar de. En el capítulo 9 dice el versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. ¿Recuerda lo que el Señor hizo con Adán y Eva? Aquí yo lo hacía no con solo un hombre y una mujer, con una familia entera, hermanos. Nuevamente el hombre le era entregado autoridad y señorío sobre los animales por la bondad de Dios. El versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá, versículo 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios, mire, primero Dios, y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la faz o sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal de pacto que he establecido entre mí, primero Dios, y toda carne que está sobre la tierra, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios, hermanos. Es Dios el que puede. ¿Por qué? Porque Dios, si lo promete, lo cumple, hermanos. Y vemos hoy, hasta hoy, hermano, esa señal, que cómo la tomó, porque no fueron ni en 1900 ni en 1800, sino estos últimos tiempos. Esa señal, ¿cómo ha sido tomada, hermano? En burla para Dios, contra Dios, el arco iris. En una señal para aquellos que ¿qué? Demuestran su ¿qué? Su pecado, su esclavitud, su ideología. Amén. En la corrupción del hombre, en lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Pero Dios lo estableció, hermano, en la bondad de Él, manifestando su gran bondad como un pacto, como una señal para usted y para mí. Ahora yo les digo a ustedes, y les pregunto: ¿hasta dónde llega el límite de la bondad de Dios? ¿Su bondad tiene límites? ¿Usted qué dice? No me responda tan rápido. ¿Su bondad tiene límites? Hermano, en verdad no hay palabras en nuestro idioma que puedan expresar toda bondad para con la humanidad, hermano, y aún nosotros. De verdad, hermano, no hay palabras, no hay en ningún otro idioma, hermano, que podamos expresar. Todo lo que podemos hacer es afirmarlo y adorarle a nuestro Dios. Son tantas e innumerables las veces que nuestro Dios demostró su gran bondad por todas las generaciones a la humanidad, y más con su pueblo, hermanos. Si pudiéramos nosotros de aquí en adelante, no tendríamos, hermano, en este momento cuántas prédicas, cuántas partes, y poder ver de aquí en adelante todo lo que el Señor desarrolló, todo lo que el Señor demostró, todo lo que nuestro Dios mostró sobre el hombre, sobre estos
hombres: Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, su pueblo Israel. De verdad, hermano, por todas las generaciones, miren, no sabemos tanto, hermano. Segundo, miren, y déjeme decirle, la bondad de Dios sí tiene límites. Pero déjeme decirle antes de esos límites, la misericordia y la verdad, la compasión, ese amor leal hacia su pueblo, hacia la humanidad, hermano, es segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, años tras año. Cada segundo nosotros estamos viendo la bondad de Dios sobre la tierra, sobre su vida, sobre la humanidad, hermanos. El Salmo 78, que no lo voy a leer, podría resumir toda la bondad mostrada a su pueblo que fue infiel, hermanos. Esa verdadera bondad, ese amor leal hacia un pueblo infiel, dice allí. Su fidelidad hacia un pueblo infiel, dice el versículo 1 iniciando. La bondad, la fidelidad, el amor de Dios mostrado hacia un pueblo infiel. Podríamos resumir allí el Salmo 78 de la gran bondad de Dios que tuvo por todas las generaciones, hermano. Abraham, Dios mostró su bondad en aquellos hombres, en los profetas. Cada día Dios enviaba profetas mostrando su bondad mostraba a Dios aún enviando los jueces para que tuviera libertad su pueblo y no fuera esclavizado por las otras naciones. Dios mostraba, Dios peleaba, Dios mostraba, hermano, Dios peleaba por su pueblo. Dios sacaba bandera por su pueblo. Dios los alimentó, dice el Salmo 78. Lo que usted ya sabe y conocemos, lo que Él hizo allí en medio en el desierto 40 años, que no se desgastó su calzado, hermano, que su vestido estuvo intacto, que le provocaron a ira, le provocaron a celos, porque levantaron y levantaron Dios ahí en medio del desierto cuando Moisés estaba allí, en ese tiempo, en ese monte donde Moisés estaba recibiendo instrucción, los mandamientos. El pueblo se estaba, hermano, corrompiendo allá en la tierra. Dios, mientras estaba dando, fíjate, los mandamientos a un hombre y a una humanidad en la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, mientras estaba dando esos mandamientos, estaba viendo cómo recibía un Dios y cómo idolatraba el pueblo, y cómo alababan y cómo hacían cánticos de lo que habían aprendido en el mundo, en Egipto, donde ellos fueron sacados, más de 430 años esclavizados. Y la bondad de Dios se vio allí a través de este hombre Moisés, y todo lo que Dios mostró aún a esta nación de Egipto. Pero no se arrepintieron. Cada vez más el corazón, dice, del faraón se endurecía. Y cada vez, hasta el punto que nuestro mismo Dios endureció el corazón, porque no quiso, hermanos, para mostrar toda su gloria y mostrar todo su poder en esta tierra a hombres y a mujeres. Dios se presentó a Moisés como el Dios bondadoso y misericordioso. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Voy a leerlo en otra versión. Éxodo 33, 19. Capítulo 33, versículo 19. Pero vamos a leerlo del versículo 12. Se lo voy a leer en esta versión, que es versión Biblia libre, versículo 12 en adelante. Moisés le dijo al Señor: mira, me has estado diciendo, ve y dirige a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién vas a enviar conmigo. Y sin embargo has declarado: te conozco personalmente y estoy feliz contigo.
Ahora bien, si es cierto que eres feliz conmigo, por favor enséñame tus caminos para que pueda conocerte y seguirte agradándote. Recuerda que la gente de esta nación es tuya. El Señor respondió: yo mismo iré contigo y te apoyaré. Si no vas con nosotros, por favor no nos saques de aquí, respondió Moisés. ¿Cómo sabrán los demás que eres feliz conmigo y con tu pueblo si no nos acompañas? ¿Cómo podría alguien separarnos a mí y a tu pueblo de todos los demás pueblos que viven en la tierra? El Señor le dijo a Moisés: prometo hacer lo que me pidas porque soy feliz contigo y te conozco personalmente. Ahora por favor revélame tu gloria, pidió Moisés. El versículo 19 dice: haré pasar toda la bondad de mi carácter delante de ti. Gritaré el nombre Yahvé, mostraré gracia a los que les quiero mostrar gracia y mostraré misericordia a los que le quiero mostrar misericordia. En el capítulo 32, o el capítulo creo 31 y 32, lo que yo les estaba diciendo ahora, el pueblo estaba desordenado, el pueblo estaba ¿qué? Sumergido en idolatría, cuando fue Moisés que llegó y descendió del monte de Dios y encontró el tremendo desorden de su pueblo, corrompido otra vez en idolatría. Y Dios, hermano, se enojó a plena ira, hermanos, y fueron muertos muchos. Pero aún Moisés, hermano, tuvo que abogar por ese pueblo. Pueblo, como dice la escritura, dura cerviz, pueblo contumaz. Pero Moisés, de una manera especial, hermano, en la comunión, en la relación que tenía con el Dios Todopoderoso, hermano, hizo que de alguna u otra manera el Señor, nuestro Dios, se arrepintiera, porque los iba, hermano, a todos. ¿Como en qué momento vimos? Como que lo que pasó con Noé. Hermanos, si Moisés no se pone por su pueblo, hermano, a la brecha, todo el pueblo que había salido de Egipto, hermano, había sido raído, hermano. Dios en un soplo, en un momentico, hermano. Pero Dios, Moisés le dice: ¿qué van a decir las demás naciones? ¿Qué van a decir? Le daba razones a Dios. ¿Qué van a decir los demás pueblos? ¿Los sacaste a tu pueblo, a tu propio pueblo, para matarlos en el desierto? Fíjate cómo la comunión y esa confianza que tenía Moisés, que hablaba a Dios cara a cara en el buen sentido, de la comunión, la intimidad que tenía allí, la relación de confianza, al punto de decirle estas palabras. ¿Será que Dios no conocía todo eso? ¿Será que Dios no sabía lo que le iba a decir Moisés? Pero era necesario que esto quedara escrito, era necesario que esto pasara, hermano, a través de un hombre justo, un hombre que Dios permitió, como Moisés, haber sido levantado, hermano, un profeta que dice que ninguno como él sobre la faz de la tierra, hermanos. Vemos entonces la bondad de Dios, pero también, hermano, cada vez que vemos la bondad de Dios, antes de la bondad de Dios, hermano, la ira de Dios está presente, hermanos. La justicia de Dios está presente. La sentencia de Dios. Fíjese lo que hemos venido viendo, ¿no? Génesis, Adán y Eva, el pecado, Noé, ahora Moisés, su pueblo. La ira de Dios había pasado y las amenazas habían sido dejadas a un lado. Dios estaba listo para manifestar su gran bondad y misericordia a aquellos que, aunque indignos, habían de experimentar su gracia. Salmos capítulo 4, versículo 6. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera esta palabra: hazte presente, Dios mío, y muéstranos tu bondad, pues no faltan los que dicen que tú no eres bondadoso. ¿Qué dice la gente, hermanos?
que Dios no es bondadoso. Por todo lo que usted puede haber y nosotros haber visto hoy, dice, no, yo no veo la bondad de Dios por ninguna parte. Isaías 49:8. Leamos estos textos que tengo aquí, por favor. En la misma traducción lenguaje actual. Dios les dijo a los israelitas: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Yo los formé para que fueran una bendición para otros pueblos. Por eso ustedes, israelitas, volverán a ocupar las tierras que sus enemigos destruyeron y reconstruirán el país. Pero fíjese Dios cómo les habla, ¿no? Cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui ¿qué? Bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Jeremías capítulo 3, versículo 12 y 13. En la traducción lenguaje actual también dice: así que dirígete al norte y anuncia este mensaje: Israel, pueblo infiel, vuélvete a mí, me olvidaré por completo de mi enojo y te recibiré con los brazos abiertos, porque soy un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admitas que te rebelaste contra mí, que no has querido obedecerme y que bajo la sombra de cualquier árbol has adorado a otros dioses. Te juro que así es. Joel capítulo 2, versículo 13. El Señor sigue hablando a su pueblo. En la traducción lenguaje actual dice: arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Fíjese Dios cómo Él una y otra vez. Y Isaías capítulo 63 versículo 7, como Él, hermano, a su propio pueblo les decía: arrepiéntanse, vuélvanse a mí de todo corazón, dejen su idolatría, dejen lo que están haciendo, porque yo soy bondadoso, mi amor, he seguido siendo fiel, Dios no ha cambiado. Isaías dijo: quiero hablar del amor de Dios. Ahí mismo en la traducción lenguaje actual, Isaías dijo: quiero hablar del amor de Dios y cantar sus alabanzas por todos sus favores. Dios ha sido muy bondadoso con el pueblo de Israel, le ha mostrado su bondad y su gran amor. Dios en su gran bondad con la humanidad envió a su único hijo para mostrar en él su compasión y misericordia. Fíjese, después de tanto lidiar con sus hijos, Israel, hermano, no se halló verdaderamente nadie que cumpliera las características que Dios necesitaba. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 8. Cuatro al 8. Se lo voy a leer en la versión Biblia libre. Dice el versículo 4 en adelante: pero Dios en su gran misericordia, por el maravilloso amor que tuvo por nosotros, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos ha resucitado junto a Cristo. Creer en Él los ha salvado. Él levantó a Cristo y en Cristo Jesús nos sentó con Él en el cielo, para demostrar por toda la eternidad el enorme alcance de su gracia.
al mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvos por gracia, por la fe en Él, y esto no por ustedes mismos, es el regalo de Dios. El versículo 7, en otra versión que tengo aquí apuntado, Nueva Biblia Viva, me llama la atención. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. La bondad de Dios se manifestó de manera suprema en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Jesucristo demostró su bondad sirviendo, hermanos, curando, amando. Su acto supremo de bondad fue el sacrificio en la cruz, donde derramó su sangre para salvar a toda la humanidad del pecado. Además de enseñó a sus seguidores a ser bondadosos, a perdonar, a ser compasivos. Jesús ministró a los pobres, a los enfermos, a los afligidos, sirviendo, bendiciendo a quienes lo necesitaban. Mostró bondad a la mujer, recuerden, samaritana, en el pozo. Tanto fue su bondad que a esa mujer se le reveló el gran yo soy. La perdonó, la amó. Mostró su bondad con Zaqueo, aquel hombre pequeño que subió a ese árbol para llamar la atención de Jesús. Mostró su amor con aquel paralítico, con aquel jovencito que estaba endemoniado, que le tomaba el demonio, dice que y lo tiraba muchas veces al fuego. La madre lo trajo a Jesús. Demostró su gran bondad con aquellos 10 leprosos, porque todos fueron sanos, pero tan solo uno se devolvió. Uno le conoció. Uno tuvo salvación. Los otros, hermanos, fueron sanados. No sabemos qué pasó de ahí en adelante. Pero ese uno que se devolvió conoció a Jesús en toda su bondad. No solamente un hombre que sanaba, sino un hombre que verdaderamente salvó. Un hombre que realizó ordenanzas para bendecir. Un hombre que mostró su bondad a su pueblo por medio de la palabra, la enseñanza, la justicia, la verdad. Él le dijo al pueblo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Las escrituras dicen ¿qué decían de Jesús en Juan 7:12? Juan capítulo 7 versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: ¿es qué? ¿Qué dice su Biblia? Es bueno. ¿Y de quién estaban hablando? ¿De quién era el murmullo? Dice la escritura. Y unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que ¿qué? Engaña al pueblo. Fíjense lo que decían de Jesús, hermanos. Qué tremendo, ¿no? En otras versiones, permítame de aquí, la traducción lenguaje actual, mire cómo lo dice. La gente hablaba mucho de él y algunos decían: Jesús es un buen hombre, ¿cierto? Pero otros decían: de bueno no tiene nada, es un embustero. ¿Ve la percepción de unos y de los otros? La Nueva Traducción Viviente dice: se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban:
es un buen hombre, mientras que otros decían, no es más que un farsante que engaña a la gente. La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera: había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Gran mentira, gran engaño de Satanás, que colocaba frente a los ojos de los que le escuchaban, del pueblo que estaba allí, hermanos. Fíjese cómo hoy a la gente rechaza a Jesús cuando hablamos. Porque si usted habla de Dios, le aceptan, pero si usted comienza a hablar de Jesucristo y lo que hizo en la cruz y la bondad y del amor, comienzan a la gente como a molestarse, como a tener una diferencia, como a tener algo allí. Y les molesta el nombre de Cristo, les molesta el nombre de Jesús. Jesús demostró su bondad, amados hermanos, en todas las áreas. Jesús lo demostró una y otra vez. La muerte en la cruz es vista como el acto supremo de bondad para toda la humanidad. De tal manera, usted y yo lo sabemos, Juan 3:16, gran bondad, amó Dios al mundo. Él llevó sobre sí el castigo por todos los pecados de los hombres, para que los pecadores arrepentidos pudieran ser declarados justos y libres de culpa. Su bondad fue llevada hasta el extremo, hermano, hasta la cruz. Y aún en esa cruz da la oportunidad a dos hombres que estaban junto con él para que los dos fueran salvos. No salvos de la muerte primera, pero sí todos dos ser salvos de esa muerte segunda. Pero uno le rechazó, le injurió, no creyó, a pesar de que le faltaban minutos para morir. La muerte estaba a punto de llegarle y aún así no tenía temor de Dios. Aún así en esa condición como estaba. Tremendo el pecado, hermano. Pero el otro reconoció su pecado. Reconoció que él merecía estar en esa cruz y Jesucristo no. Reconoció que sus acciones lo habían llevado a la misma muerte pública, avergonzado públicamente ante todos. Y las palabras fueron al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Inmediatamente el Señor, ¿qué? Le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vas a morir, no te puedo ayudar, no te puedo salvar. Dios quisiera, lo podía hacer, pero Dios tenía que cumplir todo propósito y la voluntad del Padre. Pero lo salvó ¿de qué? De la condenación. Directamente al paraíso, al parque con el Señor. La bondad de Dios fue manifestada. Le pido que usted cierre sus ojos, por favor.